Hola, te doy la bienvenida a este tercer episodio de Hablemos de Traducción Literaria. Hablemos de traducción, hablemos de literatura y generemos un espacio para repensar esa literatura, esa traducción y la labor de los héroes que la facilitan. Ese es mi objetivo, esa es mi propuesta. Soy Delfina Morganti Hernández y entre otras cosas y ante todo soy y me siento escritora, me siento creativa, me afirmo como tal y afirmo también y propongo también que, que, que vayamos por este camino, que es el de la creatividad que nos habita a todos los seres humanos por ser seres humanos. Así que vos también sentite en ese camino y la invitación de hoy es para continuar con el abrir el diálogo, generar una conversación a partir de la idea de repensar la labor del traductor literario, la labor de quienes tienen en sus manos nada más ni nada menos que esa misión de reescribir para trasladar, para llevar a otras culturas las obras de la literatura, las buenas obras, las malas obras, todas aquellas obras literarias que se les encargue traducir o que simplemente se dispongan a traducir por motu propio. Y hablé acá de reescribir, y a lo mejor te llamó esto la atención, pero vamos a dejar en suspenso el porqué de hablar de reescribir cuando pensamos en traducir la literatura, en traducir literatura en realidad, y la propuesta de hoy es, como te comentaba, retomar los postulados de ese texto que dio inicio a este segmento de contenido en mi canal en español, en YouTube, y que espero que ahora, teniendo ya una primera aproximación a partir del prólogo que compartí durante el primer episodio, por fragmentos así sueltos, ahora estemos mejor preparados para adentrarnos en lo que sería el marco teórico. Igual no es no es un episodio en el que nos vamos a aburrir con teoría, sino que, como te comento, siendo que yo tomo de base un texto que es un ensayo, no un artículo de investigación propiamente dicho, hay bastantes giros retóricos que me parece a mí amenizan la lectura si lees el texto que ahora te voy a mencionar, y amenizan quizás, espero, la escucha también. Este texto que yo tomo de partida es un texto propio, es el primer texto largo que publico en mi vida como escritora, que empezó en la adolescencia, en la temprana adolescencia, y se llama Objetividad, Fidelidad, Invisibilidad, un ensayo a propósito del discurso de la traición en traducción literaria. Y bueno, ese es el título, es bastante extenso ese título, pero este ensayo es producto de muchas experiencias, de muchas ideas que definitivamente llegué a plasmar hacia el año 2015. Eso no quiere decir que no viniera pensando en plasmarlas desde el 2008, que por cierto así fue, y ante todo tiene que ver con mi observación del discurso que andaba dando vueltas en boca de los traductores por entonces, desde el 2008 al 2015 seguro, y quizás hoy todavía podríamos decir que también. Bien, este capítulo es el primer capítulo oficial del ensayo, porque lo que leí antes es el propio prólogo, ¿sí? Me salté los prólogos de Graciela Tomasini y de Marcelo Cochino, que son eh, los textos que anteceden ese prólogo, que son en realidad los textos por los prologuistas de lujo, les llamo yo. Ambos fueron profesores míos, ambos vinculadísimos con el ámbito de las letras, la literatura, la escritura, la traducción.
Así que lo que hice fue, más que nada, ir al grano en ese asunto, pero si llegaras a buscar la vista previa en Amazon, vas a encontrar los prólogos de ellos dos. Bien, este primer capítulo tiene un nombre que quizás nos dice bastante sobre la idea de generar un marco, sí, un marco teórico. Y lo que vamos a hacer ahora es abordar ese marco teórico leyendo algunos fragmentos. Por ejemplo, arranca en este caso el capítulo planteando cuál es el problema, es decir, aquella cuestión que se va a problematizar en el capítulo y en el ensayo en sí. Y bueno, ese problema tiene que ver, expresado muy a grandes rasgos, con decir que hay una falta de criterios estrictos a la hora de seleccionar la terminología con la que aludimos a la práctica de la traducción literaria. En realidad, ahora que lo leo de nuevo, digo, no sé si hay una falta de criterios estrictos, lo que hay es una falta de consenso. Entonces eso hace que derivemos en que cada uno aplique su propio criterio, y muchas veces nos pasó a los estudiantes de traducción literaria, les debe pasar a los estudiantes de hoy, por lo que me han contado, por lo que he conversado con algunos de ellos, que uno dice, bueno, a ver, me corrigieron la traducción, me dicen que está mal, yo sé que está bien por la investigación que hice, o estoy convencido de que está bien, pero no me dicen por qué y termina quedando todo bastante subjetivo y uno no entiende la corrección en traducción literaria. Bueno, eso tiene que ver, en mi opinión, con que arrastra la práctica de la traducción literaria esa cosa medio indecidible entre artística y científica, que tiene todo lo que tiene que ver, todas las prácticas que tienen que ver con poner al lenguaje en primer plano. La traducción no es ajena, arrastra esas cuestiones indecidibles de la literatura, de la lengua, de la lingüística. Hay que reconocer, entiendo yo, que tenemos ciertos límites como sujetos hablantes a la hora de abordar el propio objeto que es la lengua. Y eso se pone en problema también, y salta a la vista, creo yo, cuando empezamos a traducir. No solo esa cuestión, hay muchas otras cuestiones que se ponen en juego. Bueno, voy a ir leyendo algunos fragmentos de este capítulo, voy a ir haciendo algunas pausas y reflexionando espontáneamente sobre este texto que yo misma escribí, publiqué, finalmente logré publicarlo en 2017 en formato de libro digital. Nociones fundamentales para un ensayo sobre traducción literaria, capítulo 1 de este ensayo. Entonces, y aquí hay una oración importante que dice que muchos de los calificativos con los que comúnmente se alude, en realidad aludimos a esta área, se valen de principios y prejuicios que han minado de estereotipos la voz del sentido común y que a su vez provienen directamente de esa esfera. Esto también hay que decirlo. Traducción, cuando uno nombra la palabra traducción, el campo, el concepto, ya hay una idea previa en general, incluso de personas que nada tienen que ver con el campo, que no tienen conocidos que lo ejerzan ni nada, y qué es lo que suele venir a la mente de esas personas, entre otras cosas, entre otras asociaciones, prejuicios, principios, como decía acá, la idea de que el traductor debería ser invisible, de que debería darse el texto al lector como si lo hubiera escrito el autor, pero en otra lengua, algo a priori que es lo que nos gusta creer, con lo que nos gusta ilusionarnos, pero que es totalmente absurdo e imposible. Y por supuesto esta metáfora, este dicho, que tiene la cuestión esta de que nos cautiva porque hasta rima, o casi que rima, traductores, traditores. Bien, bueno, otra cosa que plantea este capítulo es, bueno, que hay una falta de herramientas teóricas, críticas y empíricas para cuestionar las verdades propugnadas por ese sentido común, por ciertos autores, por ciertos críticos, e incluso por muchos traductores. Y que eso alimenta las malas lenguas, ¿no? Que evitan
que se perciba al traductor como un traductor benefactor. En general, cuando hablamos del traductor literario, lo acusamos. Siempre estamos como trabajando ahí desde una ética, ¿no? Bueno, si ha sido fiel o no ha sido fiel, si ha traicionado y demás. En mi ensayo lo que yo me propongo hacer es rescatar precisamente al traductor literario como un hacedor benefactor, como un inevitable lector del texto de partida y como un necesario reescritor subjetivo del texto que traduce. Vamos a ir explicando esto un poco a poco. En general en este ensayo yo me fui proponiendo responder a una serie de interrogantes. Por ejemplo, ¿qué es y qué implica traducir literatura? ¿A qué remiten los mandatos de ser fiel, ser invisible, ser objetivo? ¿Existe en verdad el texto original? ¿Es el traductor literario un mero lector del texto de partida? ¿En qué consiste la relación entre el autor y el traductor? ¿Quién es y qué traduce el traductor literario? Y además, en particular, voy a ensayar respuestas a preguntas como ¿qué hace de un traductor un mal traductor literario? ¿De qué manera los principios de fidelidad, invisibilidad y objetividad condicionan al traductor literario, la función que tienen estos traductores literarios en la sociedad y los juicios que se emiten sobre la calidad de las traducciones en general? Respuestas a estas cuestiones, me propongo observar detenidamente el tratamiento que suelen hacer la opinión popular, la historia y los y los propios traductores de dos elementos: la figura del traductor literario como escritor, como traidor, como condenado a sacrificar el original, que esas son como las formas en las que se suele aludir a los traductores literarios, y también el segundo elemento, la práctica de traducir literatura, como una actividad que a priori decimos, bueno, es deficiente, es una acción que se debate siempre entre el bien y el mal, y en consecuencia siempre acaba por reducir, malinterpretar, violar, mutilar, o hasta aniquilar el sentido del original, el sentido de lo que quiso decir el autor, la esencia del relato, etc. Hacer un trabajo que va en contra de lo que han dicho grandes autores a lo largo de la historia sobre todo esto que implica traducir literatura, ser traductor literario y demás, requiere de, por lo menos así me lo planteo yo, aunque no sea un trabajo de investigación, presentar un mínimo marco teórico y ponernos de acuerdo respecto de, bueno, ¿qué vamos a entender por ciertos términos, ciertos conceptos que se van a ir mencionando a lo largo del ensayo de manera reiterada? Bueno, algunos de esos conceptos, para mí los conceptos clave, porque los otros los voy desarrollando después y hay espacio para eso, pero mínimamente nos tenemos que poner a acuerdo en algunos, son: ¿qué entendemos por texto? ¿Qué entendemos por autor? ¿Qué entendemos por lector? Y en este capítulo, a mero modo de presentación, ¿qué entendemos por traductor de literatura? Para eso yo lo que hice fue responder a estos interrogantes de cómo fijar ciertos supuestos, cómo establecer un marco teórico, sirviéndome de textos que tampoco son artículos de investigación, que tampoco son papers en sí, no tienen esa formalidad o esa rigurosidad científica, pero que no por eso son menos relevantes y que, en definitiva, creo yo, son la manera que encontré de dar respuesta a muchos de mis propios interrogantes, como lingüista, como autora, como escritora, como crítica, como pensadora. Y sus textos son todos textos barthesianos, son todos textos de Roland Barthes, que en la carrera de letras y en el mundo en español en general decimos Barthes. Y uno ya lo tiene tan asimilado que cuando lo dice en francés parece que está diciendo algo muy raro. Bueno, el primer texto de Barthes en el que yo me baso es uno de los ensayos breves más largos que tiene, aunque es breve, quizás lo puedes conseguir en internet, es el ensayo de Barthes de la obra Al texto. Lo voy a decir Barthes en el de la obra Al texto, que es de 1971.
Y es muy interesante ese ensayo. En ese ensayo él compara constantemente la obra con el texto. Y dice, la obra, estas son palabras de Barthes, la obra es un fragmento de sustancia, ocupa una porción del espacio de los libros, en una biblioteca, por ejemplo. El texto, por su parte, es un campo metodológico. La obra se sostiene en la mano, el texto se sostiene en el lenguaje, solo existe extraído de un discurso. Fin de cita. Continúo yo retomando esta cuestión en el ensayo y planteo que entonces el texto no se corresponde como la obra con un autor único claramente definido, por eso el texto es aquello que, y acá cito a Barthes, puede leerse sin la garantía del padre, entiéndase por padre el autor, no es propiedad exclusiva de nadie en particular, porque bueno, resulta la conjunción de varios enunciados literarios previos, está plagado de lo que Barthes llama las citas sin entrecomillado, se hace y rehace en la instancia de lectura y se inscribe dentro de, y acá voy con otro término, que en realidad es el término que eligió el traductor para traducir a Barthes del francés al español, lógica milenaria de la narración. En esa lógica milenaria de la narración se inscriben los textos. Para Barthes y para mí, el autor no es más que un autor de papel. Su yo nace y muere con el acto discursivo que propone, y dura lo que dura el acto enunciativo de escribir. El autor, entonces, cuando empieza a escribir, dice Barthes, el autor entra en su propia muerte. Ahora, desde esta perspectiva, cuando leemos un texto, entonces el que habla ya no es el autor, ese ser, el autor, el ser de carne y hueso que nos gusta biografiar, sino el lenguaje. Lingüísticamente, dice Barthes, el autor nunca es nada más que el que escribe, del mismo modo que yo no es otra cosa sino el que dice yo. El lenguaje conoce un sujeto, no una persona. Fin de cita. Dicho esto, en este apartado sobre de la obra del texto, finalizo el apartado diciendo que, bueno, para nosotros, para establecer esta noción de texto en el marco de lo que propone Barthes, es fundamental tomar estas definiciones, esta conceptualización de texto. Porque si hay algo que yo voy a defender en el ensayo es precisamente la tesis de que la traducción literaria es un campo que se mueve constantemente dentro de la lógica de los textos literarios, más allá de las obras. Y esto pensando en rescatar, como te contaba, al traductor de esos discursos negativos que siempre lo vinculan con el autor y con cómo lo traicionó el autor, al estilo del autor, al sentido que quiso, la intención en la autoría. Definida la cuestión del texto, después vamos a hacer un repaso, pasamos a el concepto autor. ¿Qué entiendo yo por autor? ¿Cómo lo voy a interpretar para poder hablar en este ensayo de autor, de traductor y demás? Bueno, Barthes señala que el autor es un personaje moderno, producido indudablemente por nuestra sociedad. Y acá me estoy basando en el texto de Barthes, La muerte del autor, de 1968. Hoy en día, el autor es esa entidad de carne y hueso, como decía antes, a la que se le atribuyen derechos de propiedad intelectual, pero para muchos sigue siendo la persona que tiene además, estas son mis palabras en este texto, el derecho divino o natural de direccionar, mediante su aval o condena, las lecturas posibles de las obras que ha escrito, algo con lo cual no estoy de acuerdo. Cito a Barthes. El autor, según se piensa, tiene derechos sobre el lector. Lo obliga a captar un determinado sentido de la obra, y este sentido, naturalmente, es el bueno, el verdadero. De ahí procede una moral crítica del recto sentido y de su correspondiente pecado, el contrasentido. Lo que se trata de establecer siempre lo que el autor ha querido decir, y en ningún caso lo que el lector entiende. Fin de cita. Cita de el texto La muerte del autor de Barthes. Ahora bien, planteo en el ensayo de este capítulo nociones fundamentales que, así como Barthes se pone del lado del lector para rescatarlo de la posición de inferioridad a la que históricamente se lo ha relegado, yo me serviré de estas citas de Barthes para proponer una defensa del traductor como lector reescritor de la obra, como depósito y al mismo tiempo fuente posible de múltiples lecturas y por ende varios textos.
múltiples traducciones posibles. Asimismo, ese fragmento que cité recién de la muerte del autor me lleva a considerar una cuestión que nos persigue desde siempre a los traductores literarios, en tanto lectores de los textos que traducimos o que traicionamos, como gustan decir algunos. Esta cuestión que parece ser verdad porque se disfraza con la voz familiar del sentido común, tiene que ver con esa moral crítica del recto sentido, y acá estoy trayendo de nuevo el término de Barthes, ante la cual el traductor, en su rol de legendario traditor, está destinado a fracasar. Si para la cultura común el autor encarna el sentido acertado de sus propias intenciones y las de la obra, el traductor no representa más que el agente del contrasentido, la traición del decir auténtico del autor, porque por defecto toda traducción implica, según estas voces, un cambio de código lingüístico que hace que sea imposible también transmitir la verdadera esencia de lo que se suele llamar el texto original. En definitiva, según este punto de vista, los traductores literarios estamos destinados ineludiblemente a traicionar al autor, ya que este último y solo él es quien entraña, conoce y puede dar cuenta del verdadero sentido, del buen sentido de la obra. La noción de autor como centro indiscutible del que irradian las interpretaciones posibles de una obra, y como entidad primera a considerar para traducir de manera fiel el original, representa uno de los saberes del sentido común que yo voy a cuestionar, tanto como sea posible en este trabajo. Es esa figura del autor que aún impera, dice Barthes, aún impera en los manuales de historia literaria, las biografías de escritores, las entrevistas de revista, fin de cita. Y es lo que constituye el concepto de la crítica clásica, que voy a intentar analizar desde esa perspectiva de Barthes y de otros autores, a fin de desentrañar el origen, por qué le damos tanta importancia al autor, y demostrar que si bien para muchos constituye la concepción dominante del concepto de autor, no es la única posible, y tampoco, a decir verdad, resulta la más útil a la hora de traducir. Los ecos de expresiones como el respeto por el autor del original, o la fidelidad a lo que quiso decir el autor, a mí no me van a merecer más respeto intelectual que el que se tiene por aquello que se desea traer a la superficie con el fin de refutarlo o por lo menos ponerlo en discusión. Termina acá el apartado sobre el concepto de autor. Definimos y conceptualizamos texto, definimos y conceptualizamos autor. Y ahora vamos al tercer término que nos compete para este primer marco, este marco teórico de nociones fundamentales para un ensayo sobre traducción literaria, y tenemos que hablar del lector. Si definimos el texto, definimos el autor, bueno, si con la muerte del autor Barthes propone descartar la omnipresencia del autor Dios en la obra, el lector es aquella entidad que nace por el acto de la lectura, dice Barthes. Y nace, cito, para devolverle su porvenir a la escritura. Y para ello hay que darle vuelta al mito. El nacimiento del lector se paga con la muerte del autor. Fin de cita. En esta línea Barthes sostiene que hay que darle a un texto un autor es imponerle un seguro, proveerlo de un significado último, cerrar la escritura. En cambio, y por el contrario, el texto es una explosión, una diseminación, dice Barthes. Es múltiple, es irreductible, proveniente de sustancias y de planos heterogéneos, desligados. Y desde ese punto de vista bartesiano, el texto no está solo, no se lo puede aislar de otros que lo anteceden. Es el entretexto de otro texto, alimenta el mito de la filiación. Pues las citas que forman un texto son anónimas, dice Barthes, y localizables, no obstante ya leídas antes, son citas sin entrecomillar. Lo que se está refiriendo Barthes es que básicamente todo texto es en realidad un texto que ingresa a una cadena discursiva que lo antecede, que lo influye, que también lo va tejiendo y que a su vez va moldeando los textos del porvenir. Esa es una perspectiva que, por supuesto, comparte
En su teoría de los géneros discursivos y los enunciados y la enunciación, Michael Bakhtin. Bueno, entonces, ese autor al que solemos tener tan presente nosotros los traductores literarios, quedaría ahora reducido al mero estatuto de compilador, porque si hablamos de que todo texto literario es en realidad un texto que se inscribe en una lógica milenaria de la narración, que es en realidad una recombinación de elementos que lo anteceden, y a su vez es una combinación que está ubicándose en una larga cadena de enunciación, de discurso. El autor que solemos tener tan presente, los traductores literarios, quedaría reducido al mero estatuto de compilador, de copista estratégico, cuyo arte se limita a imitar, y acá vuelvo a citar la traducción al español de este texto de Barthes, se limita a imitar un gesto siempre anterior, nunca original, dice Barthes, nunca original, y cuyo único poder reside en el de mezclar las escrituras que ha tomado prestadas de terceros. Desde esta postura, a mí, en el ensayo sobre traducción literaria que ponemos en discusión en este segmento, me interesa pensar que el texto, tal como lo piensa Barthes en relación con los lectores, nos permite a nosotros, los traductores, ceder ante la diversidad de puertos de lectura posibles, sin culpa de haber traicionado algo que al fin y al cabo no existe en términos absolutos, es decir, el sentido del texto, por excelencia. No existe como tal, no existe el original absoluto tampoco. Y para despojarnos de la figura del autor como legítimo dictador de sentido, es necesario cuestionar las nociones tradicionales de objetividad, fidelidad, invisibilidad, de forma tal que no nos autocondicionemos al momento de ejercer la labor creativa que implica traducir. Desde esta concepción, traducir literatura ya no constituye un acto de traición inherente al autor, al texto, al sentido y demás, como se tiene desde el sentido común, en la medida en que felizmente entendamos que el texto literario es un texto tejido, permeado por las múltiples voces de otros textos, en los que detrás del autor físico, al que reconocemos cada escrito, convergen en una combinación singular signos ajenos. Sin la figura del autor ejerciendo la presión de que hay un recto sentido desde el tradicional lugar de padre de la obra, entonces sí, acá emerge la concepción que yo tomo de lector como lector-escritor. Lector como alguien que escribe la lectura, diría Barthes, y a partir de ahí, si nos pensamos desde ese lugar los traductores como lectores necesariamente escritores de los textos fuentes, es que podemos traducir en paz. Acá derivo ya en el penúltimo apartado de este primer capítulo, y nos vamos acercando al final de este episodio donde hablemos de traducción literaria, para retomar por último algunos fragmentos de otro ensayo de Barthes que vale la pena consultar, que se llama Escribir la lectura. Dice Barthes, la lectura dispersa, disemina, a partir de la fuerza explosiva del texto. Cuando nos aproximamos a un texto, acá ya vuelve mi voz, traemos a esa lectura todo nuestro bagaje de lecturas y saberes previos, que quieras o no nos llevan a trazar ciertas relaciones con el texto presente, sobre la base de lo que Barthes llama determinados códigos, determinadas lenguas, determinadas listas de estereotipos. Fin de cita. Ahora bien, las asociaciones que entablamos con el texto y los textos que nos habitan jamás son anárquicas, y al respecto dice Barthes lo siguiente: la más subjetiva de las lecturas que podamos imaginar nunca es otra cosa sino un juego realizado a partir de ciertas reglas. ¿Y de dónde proceden estas reglas? No del autor, por cierto, que lo único que hace es aplicarlas a su manera, que puede ser genial, como en Balzac. Esas reglas, que son visibles muy por delante de él, proceden de una lógica milenaria de la narración,
de una forma simbólica que nos constituye antes aún de nuestro nacimiento, en una palabra, de ese inmenso espacio cultural del que nuestra persona, lector o autor, no es más que un episodio. Abrir el texto, exponer el sistema de su lectura, no solamente es pedir que se lo interprete libremente y mostrar que es posible. Antes que nada es conducir al reconocimiento de que no hay verdad objetiva o subjetiva de la lectura, sino tan solo una verdad lúdica. Fin de cita. En síntesis, si bien yo voy a exponer mi postura con respecto a la subjetividad del lector y del traductor como tal, coincido en que esa lectura subjetiva se sustenta siempre sobre la base de una libertad sujeta a reglas. El reservorio de códigos, lenguas y estereotipos previos es el fondo común de todos los textos literarios, del cual todos los textos literarios se sirven y amalgaman de la forma con la que cada escritor elige comprometerse. La lectura subjetiva del traductor no es entonces una lectura azarosa, arbitraria, pues está condicionada por la cultura y la lógica convencional de la lengua en la que está configurado el texto de partida. Y llegamos al último apartado, que es un apartado que sintetiza entonces los conceptos clave que abordamos como parte de lo que es este marco teórico, intenta ser un marco teórico para el ensayo. Y aquí se termina de definir o sintetizar en realidad la descripción anterior de qué es un texto literario, qué es un texto de partida, qué es un autor, qué es un traductor, entendidos en los términos que plantea el ensayo. Texto literario, a los efectos de las tesis que yo voy a postular en los capítulos subsiguientes, el objeto de la traducción para el traductor literario es el texto, abstracción que trasciende el límite material de la obra, como mencionábamos hace un ratito, en comparación obra-texto por Barthes, y en la cual entran en juego asociaciones que van más allá de los significados explícitos en el libro. El texto de partida es el concepto que yo uso a lo largo de todo el ensayo para sustituir texto original, porque no tomo texto original como un concepto válido para hablar de literatura, y de arte y de traducción literaria. Así que yo lo voy a reemplazar por texto de partida, o texto fuente, como sinónimo. Es ese texto que se toma como referencia para luego traducir. Porque hablar de original anularía la tesis que yo misma retomo de Barthes, respecto de que en cada texto resuenan ecos de frases latentes de sus predecesores, que a su vez cada texto está de alguna manera anticipando y influyendo en los próximos. Entonces no hay una original absoluto. Y después más adelante, ahora me lo voy a guardar esa tesis, planteo una tesis que también tiene que ver con esto de repensar la idea de que existen los textos originales a partir de un novelista que es Michael Cunningham, autor de Las Horas. En tercera instancia, entonces, el autor como la persona carne y hueso que escribió el texto, la obra, si se quiere, la obra en sí, poco importa los fines prácticos de este ensayo. Cuando yo haga alusión a la figura del autor, procuraré hacerlo en términos lingüísticos, como sujeto participante de una enunciación a la que da inicio, pero a la que en realidad no le está dado poner un fin definitivo, que es el texto. No voy a adoptar la postura que dice que el autor es comunicador de un mensaje en particular y que el traductor, como lector experto, debería poder decodificar ese mensaje oculto en el texto de partida. En cambio, sostengo que toda traducción parte, entre otras cosas, de la lectura, que la lectura implica la interpretación, y que la interpretación, siempre que tenga puntos de anclaje coherentes en la denotación de la lengua, el texto de partida, será lo suficientemente válida a la hora de encarar la traducción. Y por último, traductor. Bueno, ¿qué entiendo por traductor? Al igual que en el caso anterior, el traductor para mí es un escritor autorizado, en tanto que es un sujeto lingüístico capaz de elaborar su propia enunciación mediante la traducción. Es autor de su traducción, es escritor, es reescritor. Desde el punto de vista de este ensayo, el traductor es inherentemente lector, entonces, y escritor del texto que traduce.
En primer lugar, el traductor es lector, porque para traducir un texto determinado tiene que leerlo. Como lector se formará inevitablemente una interpretación más o menos consciente, más o menos convincente del texto que pretende traducir. A su vez es casi imposible figurarnos que este traductor no ha leído más que aquello que le interesa o que le encargan traducir a otra lengua. Entonces es probable que además del texto traducido, nuestro traductor cuente con un reservorio de lecturas previas, de lecturas por venir, que van a condicionar en mayor o menor medida su lectura, su interpretación del texto que va a traducir. Y en segundo lugar, cabe pensar a este traductor como reescritor o reformulador legítimo del texto que lee. Algo anticipé al comienzo de este episodio. Traductor como reescritor o reformulador legítimo del texto que lee. Para mi tesis sobre la actual falta de solidez de criterios para analizar la traducción y la carencia en muchos casos de una postura crítica frente a ese discurso de la tradición que repetimos, incluso los traductores y traductores, plantear al traductor como legítimo reescritor del texto de partida pretende resultar más que polémico, un giro interesante. En principio me habilita a repensar y recaracterizar la compleja relación entre los derechos de escritura de ese traductor-escritor y el intocable mensaje que ha querido transmitir el autor. En última instancia, me permite convocar para la recategorización del traductor literario ya no la metáfora del puente entre culturas, sino al traductor como hacedor de un texto derivado, y a la vez independiente en la lectura y la lengua de llegada. Como auténtico recreador e ilusionista de la misma, o casi la misma verosimilitud que plantea la ficción del texto de partida. Esta y otras nociones más son las que yo espero que perduren en la mente del lector atento para los capítulos que siguen. Fin de este capítulo, nociones fundamentales para un ensayo sobre traducción literaria que forma parte del libro digital Objetividad, Fidelidad e Invisibilidad, un ensayo a propósito del discurso de la tradición en traducción literaria. Espero que lo hayas disfrutado, espero que te haya llevado a pensar y, como invita este espacio, a repensar los roles del autor, del traductor, en la literatura, en la traducción literaria. Para mí ellos son por igual los héroes que facilitan la transmisión de la literatura en las distintas lenguas y culturas, y este segmento de contenido es un segmento de contenido de nicho. Poco se está hablando hoy por hoy en redes sociales, en términos quizás un poco más informales o conversacionales sobre literatura, sobre traducción y sobre traducción literaria, y espero que sigas pasando por acá, consultando estas entregas de Hablemos de Traducción Literaria, y por supuesto, desde ya te invito a dejar tus reflexiones, comentarios, consultas, rechazo de mis propias tesis, y la idea, como siempre, es abrir el diálogo, generar un texto tejido, como dice Barthes, a partir de este otro texto que traigo a colación. Sintoniza nuevamente Hablemos de Traducción Literaria en unos días, porque vas a encontrar el próximo episodio en el que ya nos vamos a adentrar en poner en discusión qué es lo que se suele decir. O sea, antes de criticar, antes de analizar desde un lugar crítico el discurso existente que anda dando vueltas por las bocas del sentido común, de la que yo, la verdad tengo que decir, no soy ajena, como hablante y como traductora. Antes de eso tenemos que relevarlo. Entonces vamos a hablar seguramente de cuáles son las frases hechas que suelen minar el campo de la traducción literaria, cómo solemos defender una traducción literaria, cómo solemos hablar de un texto cuando creemos que está bien traducido o mal traducido, cómo lo calificamos, cuáles son esas frases comunes, esos lugares comunes también en los que solemos caer muchos de nosotros.
libros. Así que la invitación está hecha, te espero en el próximo episodio de Hablemos de Traducción Literaria.